Yo tengo entendido que la etnohistoria es la historia de los pueblos sin historia. Convengamos que la historia comienza con los inicios de la escritura, cuando los seres humanos comenzamos a plasmar nuestras vidas en textos. Pero los pueblos de Mesoamérica no tenían escritura. Por eso los europeos nunca usaron tan acertadamente su razón cuando dudaron de la racionalidad de los americanos. No, Adrián, déjame que te cuente qué es la etnohistoria. Es el estudio histórico de cualquier pueblo no europeo y su objeto es reconstruir la historia de estos, antes, durante y después de su colonización, a partir de fuentes arqueológicas y antropológicas, aportando aspectos sociales como culturales. Ah, entonces es una mala concepción. En Mesoamérica había escritura desde antes de la era cristiana y el hecho de que nosotros no seamos capaces de leerla no los convierte a ellos en ágrafos. Claro, eso justamente da pie a hablar de la conquista de México y Perú. México fue conquistada en el año 1520 y Perú, por otro lado, en el 1532, en el siglo XVI. Hay que imaginarse también que cuando Colón llega a América, lo que él piensa es que llegó a las Indias. Entonces, como ellos tenían una visión del mundo así, medio como que el mundo era cuadrado y que ahí se terminaba y demás, cuando él ve a todos los indígenas y los ve desnudos, él piensa que había llegado a una especie de paraíso, al Edén. Y era toda una idea que hasta que ellos descubren que era América y que los españoles se dan cuenta que tenían otro lugar en donde podían hacer una explotación económica, lo ideal era hasta el momento creer eso y después configurar un panorama sistemático para poder apoderarse de la economía de América. Por otro lado, también, el objeto de estudio de la etnohistoria es el otro cultural. Mejor dicho, los pueblos originarios que fueron sometidos al proceso de descolonización en los siglos XV y XVI. En concreto, el pasado indígena fue contado por extraños que oyeron narraciones orales. Al mismo tiempo hubo nobles indígenas, estudiosos del latín, que se ocuparon de realizar sus anécdotas y además hubo un gran capital pictográfico que hizo sus aportes. Resulta importante también resaltar la organización de los pueblos. Por ejemplo, si miramos un mapa de América, vemos que lo que es América del Norte habían pueblos cazadores y recolectores, y en el resto de América había una división del trabajo basada en una agricultura incipiente. Hay una definición de indio que la elabora Bonfil Batalla. Esto lo hace en un trabajo y él propone una distinción entre indio y grupo étnico. Indio llevaría a una categoría supraétnica que muestra una relación específica entre los grupos así denominados y una sociedad mayor de la que forma parte. Esta relación tiene un origen colonial por su naturaleza y la categoría de indio es sinónimo de colonizado, siendo los indios los pueblos colonizados de Occidente. Lo que sí coincidían varios autores es en que existió un proceso de cambio en una cultura definida. Parece indicar que los etnógrafos solo realizan estudios sincrónicos. La novedad era llamar etnohistoria a la etnología histórica o simplemente diacrónica. En principio, la utilización de diferentes métodos, de diferentes disciplinas como ser la lingüística, la biología, la arqueología, la sociología, la historia, hacen de la etnohistoria una disciplina de naturaleza interdisciplinaria. Dentro de los métodos de la etnohistoria hay aportes de la antropología, que se interesa por los modos de vida, la cosmovisión y principalmente el sistema cultural. De la historia utiliza las fuentes documentadas. Entonces, el etnohistoriador hace preguntas de carácter antropológicas a los textos escritos. Las fuentes, por otro lado, son aquellas que surgen en el contacto cultural, por ejemplo, las crónicas, las fuentes administrativas, memoriales, códices y la tradición oral. Entonces, para finalizar esta conversación, la conquista española provocó la desestructuración del mundo aborigen americano. Es decir, se interrumpió para siempre el devenir histórico de grandes civilizaciones e importantes culturas. Fue trastornada su jerarquía social, alterada su estructura económica y amenazadas sus creencias religiosas. Los indígenas tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas por los conquistadores. Estos pueblos interpretaron esta situación como el abandono de los dioses y el fin del ciclo cósmico, lo que se denominó como el trauma de la conquista.
Tutap uncay mas kakunay, taris pasus kukunay.